Romina Paula es actriz, escritora, dramaturga y directora. Actúa en cine y teatro. Tiene publicadas las obras que también dirigió, Algo de ruido, El tiempo todo entero y Fauna. De su segunda novela, Agosto, que transcurre en Esquel, se extrae este fragmento. Pilar Gamboa es actriz. Integra dos grupos de trabajo colectivo, Piel helava y Compañía del Silencio. Trabajó en cine, teatro y en televisión en Farsantes, Para vestir santos, Los únicos y Tiempos compulsivos. Este año se estrenó su primer protagónico, El incendio. La gran pérdida de energía son 4 músicos de Villa Langostura en la cordillera de Neuquén, aunque viven en La Plata. De las montañas se trajeron el ruido del viento y la distorsión que da cierta melancolía en el paraíso. Su último disco se llama El otro continente. Acá no, acá vengo y estás en todo. En el frío, en la mañana, en la almohada, en tu campera, en tu mamá. Y estás afuera, en la subida, el ripio, en el asfalto, y ahí donde el asfalto empieza a ser tierra casi imperceptible y no se puede distinguir con claridad quién engulle a quién. Ahí y en los ladridos de los cuscos, hijos de los hijos de los hijos. En la feria, en el río, en la terminal, en las salidas de fin de semana, en los adolescentes de las esquinas, en los cordones de vereda, en los escalones de puerta de calle, en parejitas apretando, en esa saliva, ahí también estás. En la noche y en la escarcha, en esa helada y en el descenso brusco de la temperatura cuando justo deja de dar el sol, en los autos que van para el río, en las siestas cuando el sol pega fuerte, en la goma de la ventanilla del auto que se recalienta, en los brazos que va sobre esa goma y se quema y se broncea y tiene pelos amarillos y manchas de sol, en las piernas sobre el asiento de cuerinas sudadas, en esas gotas de sudor que se deslizan sobre la cuerina y adhieren esas piernas de adolescente en pollero short, en la canción que justo en ese momento suena en la radio y musicaliza ese momento, en los álamos que dan un poco de sombra a ese río y sobre ese auto cuando se estaciona justo ahí, junto a ese río y su pequeño cauce, tímido cauce de verano. En esas piernas de adolescente, una, dos, unas cuantas que se tiran sobre esas piedras de ese río y se dejan topetar por el agua que no llega a cubrirlas a ellas, las piernas, las adolescentes, pero que refresca bajo ese sol de mediodía del sur que quema y da calor. En ese viento que alivia un poco en la orilla de ese río, sobre toda la sombra de esos álamos y que mueve esas hojas de esos álamos y les hace hacer ruido de lluvia. En los oídos de esas adolescentes en el río, en el hilito del río que se cuentan cosas a media voz en susurros, porque son confesiones, y el agua transmite, transporta el sonido, y no quieren ser oídas por ellos, los otros adolescentes tirados a la sombra de esos árboles. En la música que sigue viniendo de la radio del auto, y en los cigarrillos de esos adolescentes que ahora descansan a la sombra de esos árboles escuchando esa música, aunque no la escuchen, aunque solo acompañen. En esos adolescentes que miran de costado a esas adolescentes en la corriente, adolescentes con poca ropa, con remeras, con shorts, que ríen y se cuentan cosas junto al chorro de agua. En la escasez de ropa sobre esa piel de adolescentes bronceadas y expuestas junto al agua, en el agua, bajo la mirada intermitente de esos otros adolescentes a la sombra de esos árboles. En eso y en la progresión del deseo, en su realización o suspensión, en su llevada a cabo o fracaso absoluto. En el asiento trasero de algún auto, de ese o de cualquiera que se le parezca bajo alguna de esas sombras de esos árboles o de otros, de tarde o de noche. En esos besos, en esa torpeza, ese sudor, en ese desgarramiento. Esas lágrimas, alguna de esas lágrimas sobre alguna de esas piedras o en el escalón de entrada de alguna de todas esas casas. Una, nunca la propia, nunca la misma. En ese desgarramiento o en el placer. En el placer también por algo raro, algo nuevo, algo otro. En esos sabores, en esos olores, en esos fluidos nuevos, otros, ajenos y propios, partes del cuerpo de otro en el propio, partes del cuerpo de uno en el otro. En ese intercambio, en el placer de ese intercambio o en ese desgarramiento, en los ojos cerrados, en el hacer, en el dejarse hacer, en el querer y negarse. En la negación y el avance, en la desobediencia y el saqueo y el placer por el saqueo y la desobediencia,
En esas tardes, esos ríos, la música, en la hora en la que la piel pica del sol y de otras cosas, la hora en la que el sol fue demasiado y ya no se revierte, no se va para atrás, de los brazos, de las piernas, hechas al agua, marrones, puestas al sol. En un principio de noche fría de verano, de frío que no se va nunca porque no piensa irse, porque es de acá. En ese principio de una noche, en el detenimiento del inicio de la noche que después no sucede, en esa suspensión que llaman ocaso, pero que no sea, que no se diga ocaso, porque no va a terminar, en un inicio, el comienzo de algo, que no sea noche, y que no se haga, y no se gaste, y no se vaya nunca. Así también ahí, en esa noche de verano fría que no termina nunca porque no va a empezar, porque va a ser siempre como que está empezando y no va a serlo. Y así se va a quedar, como el principio de una noche que no es y que no va a ser, no, nunca una noche. Los cartógrafos.